Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar en esta ocasión una nueva revista, La Atalaya de Estudio. Es la Atalaya del mes de febrero del 2021. Esta nos acompañará por el siguiente mes. Son 4 artículos que tenemos para esta ocasión que contiene esta revista. Para esta semana, que nos corresponde la semana del 5 al 11 de abril, el artículo que tenemos para esta ocasión es La cabeza de todo hombre es el Cristo. El artículo de estudio número 5 es el que tiene esta revista, con el que iniciamos a utilizarla. Bien, empecemos entonces revisando el texto en el que se basa el artículo. Es la primera carta a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 3, donde dice: La cabeza de todo hombre es el Cristo. Ese es el artículo. La cabeza de todo hombre es el Cristo, 1 Corintios 11:3. Con relación al avance, dice: Cuando un hombre se casa, se convierte en el cabeza de una nueva familia. En este artículo veremos qué es el principio de autoridad, por qué lo estableció Jehová y lo que los hombres pueden aprender de los ejemplos de Jehová y Jesús. En el segundo artículo de esta serie, veremos lo que los esposos y las esposas pueden aprender de Jesús y de otros ejemplos bíblicos. Y en el artículo final analizaremos el principio de autoridad en la congregación. Así que ya tenemos una idea de lo que nos espera las 3 semanas desde esta y 2 más hablando sobre la autoridad. Un repaso de cómo será todo esto tanto en la congregación y en el hogar. Así que empecemos con el primer párrafo. La pregunta número 1 es: ¿qué cosas pueden influir en cómo un hombre trata a su familia? Pueden ser sus costumbres, tradiciones, antecedentes familiares o la manera de pensar del sector donde uno vive. Por ejemplo, en el párrafo se indica de una hermana que vive en Europa y dice: Donde yo vivo, la gente está convencida de que las mujeres son inferiores a los hombres y se las debe considerar como sirvientas. Y eso puede influir en la manera como el esposo trata a su esposa. En cambio, en los Estados Unidos, un hermano dice: Algunos padres les enseñan a sus hijos que nada de lo que las mujeres dicen es importante. Así que los hombres no deben hacer caso a nada de lo que ellas digan. Es increíble, ¿no? Sin embargo, nos pide aquí claramente que debemos pensar como piensa Jehová. Por ejemplo, nos pide comparar el texto de Marcos 7:13, donde dice: De esta manera, con las tradiciones que ustedes transmiten, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas por el estilo. Y es lo que nosotros no queremos hacer, anular la palabra de Jehová. Por eso vamos a revisar este artículo. El párrafo 2. ¿Qué debe saber el cabeza de familia y por qué? Necesita saber lo que Jehová espera de ese cabeza de familia, de cómo va a dirigir su hogar. Preguntarse: ¿para qué se le dio la autoridad? Y cómo debe imitar a Jehová y Jesús en el buen uso de la misma. Y un buen texto que se ha puesto aquí al final del párrafo, Lucas 12:48, la parte B, donde dice en parte: se le encargó mucho, se le exigirá más de lo normal. Así que ser cabeza de familia es tener mucha autoridad, pero hay que saberla usar. El subtítulo que viene, el primero de este estudio, es: ¿qué es el principio de autoridad? Y la pregunta 3, ¿qué nos enseña 1 Corintios 11:3 sobre el principio de autoridad? Bueno, se nos sugiere entonces que debemos leer el texto para encontrar la respuesta. Y 1 Corintios 11:3 dice: Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza del Cristo es Dios. Volviendo a la pregunta 3, decía: ¿qué nos enseña 1 Corintios 11:3 sobre el principio de autoridad? Pues la manera como ha organizado Jehová a la familia, de manera universal, no solamente hablando de los humanos, sino en todo su ámbito. Ahí se indica qué es la autoridad y cómo debe ejercérsela. También habla sobre el orden que hay de autoridad. Por supuesto, primero Jehová como la autoridad máxima, la suprema, luego Jesús,
Jesús gobierna a la congregación, en el hogar el esposo, la esposa y los hijos. Ese es el orden que Jehová ha establecido. Y cada uno de los textos que encontramos en este párrafo 3 habla sobre ese orden como Jehová ha puesto, porque Él tiene la autoridad de hacerlo. La pregunta 4. ¿Qué autoridad tiene Jehová y Jesús? En el párrafo se indica Isaías 33:22, donde se habla de 3 funciones que tiene Jehová: juez, legislador y rey. Por lo tanto, es la autoridad suprema. Tiene el derecho de dictar normas para todos, incluyendo a Jesús. Y en el caso del Hijo de Dios, Él es cabeza de la congregación y también tiene derecho de dictar normas y hacer que se cumplan a nivel de la congregación. Párrafo 5. ¿Qué autoridad tiene el cabeza de familia cristiano y cuáles son sus límites? Bien, con relación al cabeza cristiano, tiene autoridad para tomar decisiones que afectan a la familia. Aquí se habla en Romanos 7 con relación a su esposa y en Efesios 6:4 sobre sus hijos. Y su autoridad tiene que basarse en principios bíblicos. Estamos hablando de cabezas cristianos. Eso lo decía la pregunta. Así que él no debe basarse en opiniones personales o costumbres como ha sido criado, como vimos hace un momento, sino que el cristiano bajo principios bíblicos. Y en cuanto a límites, aquí se menciona en la mitad del párrafo algunos límites que tiene el cabeza cristiano. Por ejemplo, no tiene autoridad para dictar normas de quienes no son parte de la familia. Cada uno debe tomar su decisión, los que no son miembros de su familia. Es decir, no puede meterse en la vida de otra familia. En cuanto a sus hijos, tiene autoridad sobre ellos mientras vivan dentro de su hogar. Pero cuando se independizan, los hijos los respetan a los padres, pero ya no están en autoridad de obedecer, o el cabeza no puede dictar normas de hijos que ya están fuera del hogar. Y como base tenemos el último texto del párrafo 5, Mateo 19:5, donde Jesús recordó algo: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se dirá a su esposa, si es que se casa. Entonces ya el papá o la mamá no tiene autoridad para dirigir la vida de dos personas que están fuera del hogar. Esos son los límites que Jehová ha establecido y es lo que el padre o la cabeza cristiana debe hacer, no topar algo que ya no le corresponde. El siguiente subtítulo dice: ¿por qué estableció Jehová el principio de autoridad? Y el párrafo 6 tiene la pregunta: ¿por qué estableció Jehová el principio de autoridad? Es un regalo que Jehová dio a la familia para que funcione de manera pacífica y ordenada. Si no fuera así, sería un caos. Gracias a esa autoridad delegada es que el cabeza de familia es el que puede tomar la última palabra, pero también es el primero que debe iniciar, el que se cumpla lo que se ha decidido. En el párrafo 7 la pregunta es: según Efesios 5, 25 y 28, ¿cómo quiere Jehová que el hombre trate a su esposa? Bien, tenemos entonces que leer los textos. Efesios 5, 25 dice: esposos, sigan amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. Ahora leemos Efesios 5, 28. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Recordando la pregunta decía, según Efesios 5, 25 y 28, ¿cómo quiere Jehová que el hombre trate a su esposa? El texto indicaba que debe hacerlo tal como Jesús hacía con la congregación. Y sabemos que Él dio hasta su vida por la congregación cristiana. Y en el versículo 28 habla de amarla como a sus propios cuerpos. Es decir, dándole un buen trato, con cariño, con respeto. Muy diferente a lo que hace el mundo. Hoy día es muy común escuchar el maltrato de esposos hacia esposa, dominarlas, atemorizarlas, tratarlas mal. Puede que eso les haga a algunos hacerse sentir como que son hombres de verdad,
o como se dicen, machistas. Sin embargo, no se debe hacer esto. Hay quienes usan ese temor para controlar a sus esposas. Como dice en la nota de este párrafo 7, en cine, en teatro y hasta en cómics, a veces se presentan como aceptable la idea de que un hombre maltrate a su mujer, incluso físicamente. Por eso, la cultura popular puede haber fomentado la idea de que no está mal que un hombre domine a su esposa. Pero es totalmente diferente lo que Jehová dice en Efesios 5, 25 y 28. Tenemos el siguiente subtítulo: ¿Cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? Pues imitando la manera como lo hace Jehová y Jesús. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y vamos a ver dos cualidades que ellos demuestran al momento de poner en práctica. Párrafo 9. La pregunta: ¿cómo demuestra humildad Jehová? Jehová ha estado dispuesto a escuchar la opinión de sus siervos, como lo que se indica en Génesis 18, cuando escuchó a Abraham sobre Sodoma y Gomorra para salvar a Lot. O qué decir de que Jehová está dispuesto a aceptar recomendaciones como la que escuchó de uno de sus ángeles cuando hizo algo para actuar y le dio permiso de cómo realizarlo. Por la humildad está dispuesto a ayudar a seres humanos imperfectos a que hagan las cosas bien. Así que a pesar de que Jehová es el ser más sabio que existe, aún así está dispuesto a escuchar la opinión, sugerencias, decirlas si son buenas que se las ponga en práctica y ayudar, colaborar para que a otros les vaya bien. En el caso de Jesús dice el párrafo 10, ¿cómo demostró humildad Jesús? Bueno, hace poco en algunas religiones hasta recordaron este acontecimiento de que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Eso le tocaba hacer al menor de todos. Sin embargo, él dijo claramente: yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. Sirvió a otros. Él no vino para que le sirvieran. Él estuvo dispuesto a servir. 2 puntos que vale la pena ahora ponerlo en práctica dentro del hogar, sobre la humildad de Jehová y de Jesús. Por eso el párrafo 11 dice: ¿qué les enseña a los cabezas de familia el ejemplo de humildad de Jehová y Jesús? ¿Cómo hizo Jehová? Prestar atención a las opiniones de cada uno de los miembros de su familia. Y si están bien, ponerlas de acuerdo, ponerlas en marcha. Una hermana dice: mi esposo y yo a veces pensamos diferente sobre algún asunto, pero siento que soy importante para él porque siempre me pide mi opinión y la analiza antes de tomar decisiones. Tal como Jehová hace. En el párrafo 9 se hablaba sobre eso. Y la aplicación como la hacía Jesús: un hombre humilde está dispuesto a ayudar en las labores del hogar. Una hermana decía: de donde yo vengo, si un hombre ayuda a su esposa a lavar los platos o a limpiar la casa, sus vecinos y sus familiares pondrán en duda si es un hombre de verdad. Pensarán que no puede controlar a su esposo. Pero eso no hace un hombre humilde. Hará lo mismo que Jesús hacía: servir a los demás. Aunque tenía el derecho de ser servido, pero él prefería hacerlo, dando un buen ejemplo de la humildad. Por eso tenemos ahí en la fotografía como un hermano está ayudando a su esposa. Y eso es muy conveniente porque los dos trabajan juntos, se aprecian más, el trabajo no se sobrecarga y por lo tanto la esposa no estará tan cansada para otras tareas espirituales posiblemente. Eso es un buen esposo que colabora, como lo hizo Jesús. No hay nada de extraordinario ahí. Párrafo 12. ¿Qué hacen Jehová y Jesús por amor? Principalmente nos atienden en asunto espiritual. Nos alimentan en este punto, mediante su palabra, en el caso de Jehová, y mediante la congregación. También están dispuestos a ayudarnos a cubrir nuestras necesidades emocionales, recordándonos siempre que nos aman, como indica su palabra. En cuanto a nuestros errores, ellos saben cómo estamos constituidos físicamente en cuanto al error, pero también nos corrigen de la manera apropiada. Jehová y Jesús estuvieron dispuestos a rescatarnos. Por amor lo hicieron, sacrificarse por nosotros. Así que ese amor que los dos sienten por
cada uno de los seres humanos no puede quitarse. Es hermoso el texto que se pone al final del párrafo 12, Romanos 8, 35, 38 y 39, que no hay nada que nos separe del amor que ellos tienen hacia nosotros y que nosotros no queremos tampoco separarnos de ellos. El párrafo 13 tiene la pregunta: ¿por qué es importante que un cabeza de familia demuestre amor? Y nos pide revisar también el recuadro. Porque las palabras no son suficientes. La demostración sí. Y cuando demuestra uno amor a su hermano, en este caso a los miembros de su familia, a su esposo y a sus hijos, o esposa a sus hijos, es porque cuando se demuestra ese amor a la esposa y a sus hijos, está indicando que también ama a Jehová, quien puso esa autoridad sobre él, y el ejemplo también para que lo siga. Y esa es la razón por la que el esposo también va a satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y materiales de su familia. Y cuando haya que educar y corregir a sus hijos, lo hará. No solamente recaerá esto sobre la esposa, sino que él es el cabeza, él es el designado para hacer esa labor. Veamos cómo se lo hace. Bueno, aquí tenemos un recuadro donde dice cómo puede un hombre recién casado ganarse el respeto de su esposa. Es decir, no puede decirle a la esposa: soy tu esposo y tengo el derecho de que me respetes. Aquí dice que debe ganarse. El primer punto: reconozca que usted y su esposa son ahora una sola carne y que ninguna otra persona, ni los padres de uno, ni los hijos, ni los ancianos, pueden ser parte, es decir, no pueden influir en esa familia, en esa decisión que deben tomar como esposos. Otro punto: tome en cuenta que a usted y a su esposa les llevará un tiempo adaptarse a la nueva situación. Son dos maneras de pensar con dos gustos, costumbres, y tienen todo que acoplarse tanto a los principios bíblicos como también a que esa unión se fortalezca. Otro buen punto: no compare a su esposa con su madre. Y se pone el texto de Gálatas 6:4, de no compararse con otra persona. La esposa es esposa, la mamá fue una linda parte de la familia y ya no tiene ni autoridad sobre ellos, ni tampoco debe ser la esposa igual a la esposa, a la suegra. Otro punto: no adopte tradiciones culturales o actitudes que no están de acuerdo con los principios bíblicos, como vimos hace un rato de Marcos 7:13, y en Proverbios 3:5 habla de confiar en Jehová y hacer lo que él dice. Otro punto: no le exija a su esposa que le obedezca. Mejor, póngale el ejemplo obedeciendo las normas que se encuentran en la Biblia. Siempre se ha dicho que mejor es hacer lo que uno ve que lo que le dicen. Y un punto más: no le exija respeto a su esposa. Gáneselo. Como indica aquí 1 de Pedro 5:3, deben ser ejemplos, en este caso decía para el rebaño, pero para la familia. Muy buenos puntos que se tiene presente para cuando alguien recién se casa. Y aquí tenemos la fotografía donde un hermano, aparte de que ya ha ayudado en las tareas de la casa, también sabe que debe tomar la delantera en apoyar, en alimentar espiritualmente a su esposa, dirigiendo la reunión de familia, el estudio de familia. Bien, vamos al subtítulo: lo que debe hacer un cabeza de familia, párrafo 14. La pregunta dice: ¿cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades espirituales de los suyos? Ayudando a que ellos tengan una fe fuerte. Para eso, debe asegurarse que cada miembro de su hogar lea y estudie la palabra de Dios, que no deje de estar en las reuniones, predicar y que siempre mantenga una buena amistad con Jehová. Párrafo 15. ¿Cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades emocionales de los suyos? Primero, demostrándoles cuánto se los quiere a los miembros de la familia. Por ejemplo, en Mateo 3:17, Jehová audiblemente dijo delante de los que estaban ahí que él amaba a su hijo. Y Jesús también dijo lo mismo a sus discípulos. Así que el cabeza de familia debe demostrar a su esposa y a sus hijos que los ama, tanto por palabras como también por acciones, elogiándolo cuando sea apropiado.
El párrafo 16, la parte A. ¿Qué más debe hacer un cabeza de familia? Debe proveer en sentido material a sus miembros familiares. Un buen ejemplo es Jehová, que aunque los israelitas no eran obedientes, aún así Jehová estaba proveyéndoles lo necesario para su día a día. Eso deben también hacer lo mismo los cabezas de familia. Jesús también alimentó físicamente a sus seguidores y de que ellos mantuvieran una buena salud en tener suficiente descanso y suficiente alimentación. Pero la parte B dice, ¿cómo puede un cabeza de familia ser equilibrado? Ya que quiere satisfacer las necesidades materiales, cubrir esas necesidades, también debe ser cuidadoso en no dedicar tanto tiempo a su trabajo que descuide necesidades espirituales y emocionales de ellos. No es solamente asunto de proveer lo material pensando que eso es suficiente para la familia. Y por eso se ve aquí una fotografía donde está un cabeza de familia haciendo su actividad de trabajar para atender la necesidad material de los suyos. En ocasiones el trabajo es muy fuerte, muy sacrificado, pero eso permite que la familia tenga lo necesario para vivir. Párrafo 17 dice, ¿cómo nos educan y corrigen Jehová y Jesús? Lo hacen con cariño. Jesús cuando estuvo en la tierra así lo demostró, diciendo que ya no eran sus esclavos, que eran sus amigos. Pero también, cuando había que corregirlo, hacía con firmeza, pero también con cariño. Ellos saben perfectamente que nosotros somos imperfectos, que vamos a cometer errores, pero aún así ellos están dispuestos a ayudarnos y corregirnos. El párrafo 18, la pregunta, ¿qué tiene siempre presente un buen cabeza de familia? Como Jehová y Jesús, debe entender que su familia no son perfectos y por lo tanto no debe enojarse amargamente con ellos. Como dice Gálatas 6:1, debe corregirse con espíritu apacible, reconociendo y recordando que él también es imperfecto y que puede cometer errores. Así que un buen ejemplo es imprescindible dentro del nivel de autoridad de familia. Párrafos 19 y 20. ¿Cómo puede un cabeza de familia imitar a Jehová y a Jesús y a la hora de tomar decisiones? Debe hacerlo pensando en función del beneficio de los demás, no para beneficio personal. En el caso de Jehová, por ejemplo, nadie obligó a mandar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Él lo hizo porque quería, porque pensó en la humanidad que merecía una oportunidad. Y Jesús, él estaba dispuesto que aun cuando estaba cansado, podía hacer algo a favor de los demás. Un cabeza de familia también sabe imitar de esa manera. Debe tomar decisiones que beneficien a su familia y tomar muy en serio la responsabilidad de que se cumplan esas decisiones. No hacerlo por capricho ni por mero impulso. Y también, por supuesto, ayudar, sacrificarse por la familia aunque se esté cansado. Una nota que tenemos aquí en el párrafo 20 es: encontrará más información sobre cómo tomar buenas decisiones en el artículo Tomemos decisiones que honren a Dios, publicado en Atalaya del 15 de abril del 2011, páginas 13 a 17. La pregunta del párrafo 21, ¿qué veremos en el próximo artículo? Veremos el papel que debe cumplir el esposo, para seguir el ejemplo de Jehová y Jesús, y también la esposa, cómo ella puede contribuir para tener un matrimonio feliz. Veremos ahí cómo debe la esposa ver el principio de autoridad y los desafíos también a los que se enfrenta para eso. De eso constará el segundo artículo, que va en relación con los tres que vamos a analizar sobre la autoridad. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera es, ¿qué es el principio de autoridad? Se refiere a la autoridad que Jehová ha designado al cabeza de una familia, pero también tiene que ver en cómo debe ejercerla y cumplirla. La segunda pregunta es, ¿cómo puede un cabeza de familia demostrar que es humilde? Pues revisamos algunos puntos sobre Jehová y Jesús. Por ejemplo, escuchar la opinión de los miembros de la familia, sopesar si es la conveniente, escuchar las sugerencias y, si está bien, ponerla en práctica.
Otro buen punto que se vio en una fotografía es no esperar que le sirvan, sino también estar dispuesto a servir, a colaborar en las tareas de la casa, aunque en el medio o la cultura donde uno viva se crea que eso es incorrecto. Y no exigir perfección, porque no lo somos, cada uno de nosotros tampoco. Y la última pregunta, ¿qué cosas debe hacer un cabeza de familia por los suyos? Cubrir 3 necesidades. Primero, las espirituales. Segundo, emocionales. Y tercero, las familiares. Y para eso también se vio otra foto donde el esposo trabaja para mantener el hogar, pero también se hablaba de que debe ser equilibrado en no trabajar más y descuidar lo demás. También debe educar y corregir con cariño a su familia y a sus hijos. No exigir perfección y cuando se tomen decisiones que sea lo mejor para todos. Sin duda un muy buen artículo que está recomendándonos aquí el esclavo, basado por supuesto en la palabra de Dios, y queremos nosotros seguirle prestando atención en detalles que tal vez en estos breves minutos se nos pueden pasar. Esto es lo que nos toca revisar, hermanos, para esta semana del 5 al 11 de abril, con nuestro estudio de la revista La Atalaya de febrero del 2021, con el título La cabeza de todo hombre es el Cristo. Este es el artículo número 5. Esperamos el poder repasar bien el punto, participar con nuestros comentarios y no se olvide de prestar mucha atención a los que los comentarios de los hermanos también brindan para sacar algunos puntos que sin duda se nos pueden pasar por alto a nosotros. Y esperamos pues, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos para revisar el segundo artículo, que es la continuación de este tema de la autoridad.